te pregunto si tenéis pruebas concluyentes de todo esto que es grave, muy grave. Si fuera así, pero lo podéis demostrar de alguna manera, porque es un poco lo que está en la calle, pero más allá de lo que está en la calle, creo que para ir a la fiscalía debería aportar algún tipo de pruebas más allá de lo que se ha publicado en prensa o los precios que pueden parecer. Te pregunto, sí. Algún tipo de prueba, eso, yo prefiero que te lo conteste desde el punto de vista legal él y después te contesto yo. Sí, de aquí se me oye, sí. Evidentemente se ha aportado un acervo probatorio grueso, consistente y sólido. Las pruebas respecto de los tipos de los delitos que se describen y de la supuesta incriminación o de la incriminación sobre las supuestas actitudes delictivas cometidas son contundentes. Evidentemente, la actuación puede ir muchísimo más allá en la medida de que el Ministerio Fiscal decida investigar otros campos, otros caminos, el destino de ese dinero, cómo ha podido volver o revertir a la sociedad, etcétera, etcétera. No hubiéramos formulado una denuncia simplemente con presunciones o con cálculos meramente especulativos. Es una denuncia sólida. Yo te agradecería que, por ejemplo, comentaras en el caso de Rodrigo, con el Código Penal en la mano, cuál es el tipo de delito que se comete. Claro, con Rodrigo y al final es que resulta que al Benfica se le compran jugadores por, ustedes lo saben posiblemente mejor que yo, por más de 100 millones de euros. Siendo que el Benfica tiene un capital social de 135, está en una situación crítica y que de forma precedente había sido adquirido porque bueno, el Benfica es una sociedad anónima deportiva cotizada, tiene que informar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, como ustedes saben perfectamente, portuguesa, y cuelga sus operaciones en la página de la Comisión. De la misma se extractan cuando se producen las compras y cuando se producen las ventas. En el momento antecedente a la adquisición por Lin se compra a Rodrigo y a otro jugador por 50 millones de euros, como ustedes saben, que luego son transferidos al Valencia por el mismo precio con intereses. Ya solamente los intereses al tipo bancario supone una desventaja del precio que tenía inicialmente el inadquirido, pero es que los precios de mercado, los que son adquiridos esos jugadores, pues posiblemente no sean precios propios de ese mercado. De todas formas, yo ahí no debo ni quiero entrar. Yo lo que sí que quiero es referirles qué es lo que dice el Código Penal al respecto. El Código Penal dice en el antiguo artículo 295, que ha sido traducido en la reforma de 2015, pero que prácticamente casi todos los hechos se cometen al amparo del anterior código, que los administradores de hecho o de derecho, y el señor Lim lo es de hecho, o los socios de cualquier sociedad constituida o en formación, en beneficio propio de un tercero con abuso de las funciones propias de su cargo, que dispongan fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraigan obligaciones a cargo de esta, causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios depositarios, serán los reos de la pena de, como les decía, de 4 años a 6 meses y del tipo delictivo del delito societario de la administración desleal. Al final resulta que es que lo tenemos delante de nuestros ojos. Se están cometiendo esos delitos porque la descripción de los tipos coincide con aquello que ustedes están leyendo en los periódicos. Los jugadores están comprando a sobreprecios, se están financiando con cargo al propio club operaciones que el señor Lim venía o traía de antaño, o incluso que han servido para, como decía el señor Zorío, para quitar garantías respecto de las ya contraídas. Simplemente por aportar. Nosotros, ¿qué pruebas podemos aportar en este momento? Pues todo un montón de pruebas que proceden no del Valencia Club de Fútbol, porque el Valencia Club de Fútbol se ha cerrado en banda. Hombre, a mí me gustaría que de la misma forma que Amadeo Salvo pidió una due diligence para saber dónde entraban, y a partir de ahí se supo pues cuáles eran las fichas de los jugadores, por cuánto se habían comprado, cuáles eran las comisiones, etcétera, pues se hiciera lo mismo. Pero es que no es que me gustaría, es que la semana que viene lo pediremos. Si quieren ser transparentes, si no, solamente con la información que publican los clubs de origen, porque algunos de ellos están obligados por la bolsa, con la información que publica la Comisión Nacional del Mercado de Valores de nuestro mercado natural de jugadores, que es Portugal, con esa información hay suficiente base para saber que hay jugadores que son de Meriton, que han sido vendidos al Valencia por un precio que es evidentemente superior,
Y como la sociedad no es al 100% de Peter Lim, los que tenemos el 30% tenemos derecho a que no se saque de nuestra sociedad. Una pregunta, incidiendo en el precio, usted habla aquí, pone una lista en la denuncia de la Fiscalía de precios de los jugadores. Pone, por ejemplo, Negredo 30,7 millones de euros, pone, por ejemplo, Ryan 7 millones de euros, Danilo Barbosa 15 millones de euros por el 50%, Abdenur 25 millones. ¿Ustedes tienen los contratos de estos precios? ¿De dónde los sacan? ¿Por qué los ponen? No te enfades, no te enfades. Tú haces la pregunta, yo la contesto. Es que llevo 25 años en esto. Entonces, nosotros ponemos los precios que vosotros estáis publicando porque es la única... Atiéndeme. No, que lo diga no tiene por qué ser la verdad. No, hombre, se supone que tienes... Pero me dejas terminar. ¿Has hecho la pregunta? Sí. Vale. Entonces, nosotros aportamos la documentación que también los clubs de referencia han dado. En la mayoría de esos casos, los clubs de referencia han informado de los precios. En algunos de los casos solamente habéis informado los medios de comunicación. En ninguno de los casos ha informado el Valencia Club de Fútbol. Pero de todas formas, si Negredo cuesta en lugar de 30,2, 30,3, no pasa nada. Eso no va a cambiar en nada la investigación judicial. Que no se preocupen en el Valencia, que den los datos y nosotros estaremos encantados de que todo se haya hecho bien. Yo quería preguntar, Miguel, has dicho la previsible marcha del himno. ¿Por qué salimos? Porque intuyo de la forma que se ha hecho la compra, tiene un periodo de tiempo de 3 o 4 años, que ya ha pasado uno, en el que la compra es bastante ligera para él. Él paga las acciones en 10 años. El plan financiero que presenta en el Valencia es bastante ligero para poderse cumplir en unos años. Mientras no se haga... ¿Por qué no se hace el estadio? Los 100 millones que pone él deberían haber sido para hacer el estadio, no para comprarse jugadores. La salida del Valencia es hacer un estadio. El Valencia tiene suficiente patrimonio para salir por sí solo. ¿Y qué es lo que ha hecho? Da dinero y dice, pero usted está obligado a comprar en mi tienda los productos al precio que yo quiera. Y eso está muy bien si las dos empresas son suyas al 100%. Que hay un 30% que no es suyo. Deduzco que calculáis que existe más o menos un plan por parte de... Yo creo que existe un riesgo muy grave, y espero equivocarme, de que este señor no aguante aquí todo el periodo. Yo creo que en 2 o 3 años este señor no estará aquí. Venderá sus acciones, tendrá garantizados sus 100 millones, porque ha cogido todas las garantías que soltó Bankia cuando hizo la quita, tiene garantizado con los derechos de televisión y con los derechos de los jugadores. Él va a cobrar seguro. Y la última pregunta por mi parte, has dicho que has recibido múltiples adhesiones, llamadas de personas. Evidentemente, te pregunto si hay alguna persona con vinculación a la gestión del Valencia en alguna etapa anterior. Ha habido personas vinculadas a la gestión del Valencia y, como habéis podido observar, que de forma voluntaria han venido algunos accionistas y aficionados aquí y les he pedido que se vayan. En el despacho han llamado muchos accionistas para ofrecer las acciones. Y mucha gente vinculada al Valencia, gente de la afición, jugadores, etcétera, que a partir de la semana que viene me iré reuniendo con todos ellos para explicarles. ¿Se pueden conocer nombres? No, cuando ellos quieran y sea público, lo daré. ¿Es viable, Miguel, que se pueda llegar a sentar en un banquillo Peter Lim procedente de Llamados Salud? Yo creo que entre viable y seguro. Porque hay determinadas cosas que son evidentes. Es decir, se ha pagado a un presidente de un club, porque él mismo lo ha reconocido, cuando hay unos estatutos que dicen que el mismo presidente los aprobó. Textualmente, fecha 18 de octubre de 2013, artículo 15 de los Estatutos del Valencia. El cargo de consejero no será retribuido, por tanto no se abonarán retribuciones por la asistencia al Consejo de Administración. Y en el supuesto de delegaciones de facultades, el consejero que las ejerza tampoco podrá percibir retribución fija o sueldo mensual alguno. No se pueden cobrar ni dietas. Entonces tendrán que explicar por qué se le ha pagado. Eso, por ejemplo, hay un informe que era jefe de contabilidad del Protectorado de Fundaciones, que textualmente dice, con fecha 9 de septiembre de 2014, por tanto, el total del valor de la participación ascendería a 133.335.188,79 euros,
Con lo cual, la contraprestación a recibir por la Fundación no sería adecuada al ser inferior en 33 millones y el resto a la valoración realizada considerando las plusvalías de los derechos económicos de los jugadores. Este informe no se le hace ni caso, igual que no se le hace ni caso a un dictamen que se le pide al decano del Colegio de Abogados y se le mete en el cajón. Entonces, si todo está bien, pues que la gente no se preocupe. Sí, yo no quiero ser presidente del Valencia. Lo que quiero es que no perdamos el Valencia. Solamente eso. Se anunció una ampliación de capital en medios de comunicación por parte de Meriton, que en principio se aprobará. Pero ahora te corto, si lo publican los medios, ¿es cierto? No, lo dijo la presidenta en su boca, no lo dije yo. Ah, vale. No como el precio, que no lo ha dicho la presidenta. Era con ironía. No. Lo dijo la presidenta que iban a hacer una ampliación de capital, pero todavía no se ha aprobado en Junta General. Dijeron en rueda de prensa que a la semana siguiente se iba a anunciar. Exactamente. Pero no se puede anunciar porque es para cubrir el déficit en plantilla y se cierra el de Una ampliación de capital la puedes hacer cuando tú quieras. Ya, pero es para cubrir el déficit de plantilla. La puedes hacer cuando tú quieras. Bueno, pero se anunciará en teoría en noviembre en la Junta General y imagino que todos estos delitos de apropiación, cuando si el señor Lim inyecta 100, 50, 80, lo que quiere inyectar en el club, todo esto del crédito, de intereses, supongo que quedará, no sé en qué quedará.